Aprende a comunicar de forma elegante y elocuente, para que tu mensaje pueda inspirar mucho más y sobre todo se pueda diferenciar de los demás. La primera pregunta que te podrías hacer es, pero Daniel, ¿por qué debería yo empezar a comunicar de forma elocuente y por qué debería yo centrarme en comunicar de forma elegante? La respuesta que yo te daría, y la más rápida, es que de esa forma te puedes diferenciar. Hoy en día hay tantas personas hablando por hablar, hablando sin un propósito. Porque al final hablar lo puede hacer todo el mundo, pero comunicar con elegancia, comunicar con elocuencia, solo pocas personas pueden hacerlo. Y aquellos que saben hacerlo son los que luego dominan el mundo. Si no estás de acuerdo con eso, fíjate en los empresarios más exitosos que tenemos en la historia. Son todos grandes comunicadores, comunicadores que transmiten emociones con su comunicación, que no solo lo hacen bien, sino que lo hacen de forma elegante y elocuente, de forma que persuaden, venden, por así decirlo, venden su idea, venden su mensaje. Porque al final tú no quieres ser uno más, quieres que tu comunicación se diferencie y quieres hablar con un propósito. Si consigues hablar de forma que inspire, consigues hablar de forma elegante, podrás diferenciarte en un mundo en el que prolifera el hablar por hablar, el decir cualquier burrada, el decir lo primero que se te pase por la cabeza sin ni siquiera haber pensado previamente lo que estás diciendo. Así que os voy a dar ahora, te voy a dar en este vídeo 4 principios que debes seguir si quieres empezar a comunicar de forma elocuente. Porque al final no importa cuántas técnicas yo te dé o cuántas estrategias te dé si no sigues estos 4 principios. Las técnicas se quedarán en el olvido si tú no primero integras estos 4 principios en tu vida diaria, en tu filosofía. El primero de estos principios, y es que todos estos principios son la elegancia moderna, el lujo moderno, porque podríamos pensar, no, sí, ¿lujo qué es? Lujo es pues tener muchas cosas materiales, tener un buen reloj, tener una buena casa, un buen coche. Bien, si hablamos del lujo moderno, hablamos de no solo lo material, sino también lo intrínseco. Hablemos de estos 4 principios. Porque el lujo moderno se podría traducir en estos 4 principios. Si tú sigues estos 4 principios en tu vida, tú tienes un lujo que poca gente tiene. Y si sigues estos 4 principios en tu vida, comunicarás de una forma totalmente diferente y la gente te percibirá de forma diferente. Te percibirá como una persona de mucho más valor, mucho más confiada, más segura. Una persona que sabe transmitir sus ideas, sabe vender aquello que piensa a los demás, sabe inspirar y hace que su comunicación pueda mover el mundo, pueda mover a la persona que lo está escuchando. Así que repasemos estos 4 principios. El primero de los principios es pensar con claridad. Y es algo que pocas personas tienen a día de hoy. Pocas personas saben pensar con claridad. ¿Por qué? Porque tenemos un bombardeo de información en redes sociales que nos hace dudar sobre lo que sabemos y lo que no. Al final, cuando tú vas por redes sociales, te encuentras personas que te dicen una cosa y luego personas que te dicen otra, y luego unos estudios que te dicen una cosa, estudios que te dicen otra. Y además tienes tanta cantidad de información que entramos en lo que llamamos parálisis por el análisis. Que es decir, que tú no empiezas a hacer algo porque estás analizando tanto aquello, todas las informaciones que tienes, y empiezas en un bucle de cuando lea este libro entonces empezaré, cuando lea este siguiente libro, cuando vea este siguiente vídeo, cuando escuche este siguiente podcast, entonces es cuando empezaré. Y empezamos en esa parálisis por el análisis. Entonces, pensar con claridad es un privilegio. Y para que tú puedas transmitir un buen mensaje, el mensaje tiene que ser un mensaje claro, si no, nadie lo va a entender. Y si la gente no lo entiende, no lo recuerda o no lo puede explicar, y por lo tanto no llegará a nadie, porque no podrás transmitir ese mensaje. Así que lo primero que tienes que hacer es empezar a pensar con claridad. ¿Cómo podemos pensar con claridad? Bien, en este vídeo no me puedo alargar mucho porque vamos a hablar de los 4 principios, no quiero explicarte tanto cada uno de estos principios, pero una de las cosas que yo he hecho y que he empezado a hacer y que gracias a esto he empezado a pensar con mucha más claridad es escribir todo aquello que piensas. Cuando te viene un pensamiento, desarrollarlo en una libreta, en tu móvil, en el ordenador, donde tú puedas desarrollar un pensamiento a través de la escritura. Porque cuando escribes algo, es como si cogieras toda la información que tienes en tu cabeza, todo ese batiburrillo
de información que puedas tener en la cabeza y pudieras impregnarlo en el papel. Y cuando quieres impregnarlo en el papel de forma que otra persona lo pueda leer y entender, es entonces cuando empezarás a pensar con claridad. Ese proceso de coger toda la información que tienes, saber ordenarla de forma que puedas explicárselo a alguien, saber expresarlo de esta forma para que la gente lo entienda, y no solo lo entienda alguien experimentado, sino que también lo pueda entender alguien que nunca ha oído hablar sobre el tema. Eso es pensar con claridad. Segunda, y esta a lo mejor no te cuadra tanto, porque estamos hablando de comunicación, pero al final el primero era pensar con claridad, el segundo es dormir profundamente, dormir bien. El dormir bien se ha convertido en un lujo. Pocas personas pueden decir que duermen bien. ¿Por qué? Porque estamos tanto en el ordenador, en la tele, en las redes sociales, en el YouTube, estamos tanto tiempo con nuestro teléfono, con nuestros dispositivos, que nos olvidamos de dormir bien. Hay personas que se van a dormir a las 3 de la mañana cuando saben que luego al día siguiente se tienen que levantar a las 7, duermen 4 horas. Y eso no puede ser. Porque esto afecta al primer principio. El no dormir bien afecta a la capacidad que tienes para tomar decisiones, a la capacidad que tienes para pensar con claridad, a la capacidad que tienes de ser y transmitir buena energía, porque al final cuando tienes sueño, cuando estás cansado, eres peor persona, y eso es así. Eso quiere decir que simplemente el hecho de mejorar tu sueño, dormir mejor, hará que tú seas una mejor persona. Solo eso. Y este es el segundo principio. Así que céntrate en crear una rutina del sueño, dormir tus 7-8 horas cada día y verás que cuando te despiertes te despertarás con mayor energía. Verás que todo aquello que quieras hacer durante el día lo harás con una mayor claridad, con mayor certeza, y los demás lo notarán. Primer principio, piensa con claridad. Segundo principio, duerme profundamente. Tercer principio, muévete sin prisa. Las personas elegantes son personas que no tienen prisa para llegar a los sitios. Y eso lo que hace es transmitir una especie de control, de que están al control de la situación. Y eso también se ha convertido en un lujo, porque hoy en día estamos corriendo hacia todos lados, tenemos mucha prisa. Claro, tenemos tantas cosas que hacer y tan poco tiempo que necesitamos hacerlo todo rápido. Y cuando lo haces todo rápido, ¿qué pasa? Lo haces todo mal. Por eso, comunicar con elegancia significa impactar a las personas, porque te tomas tu tiempo, no tienes prisa para transmitir el mensaje. Como yo ahora, hago mis pausas. Hago las pausas que yo sienta que tenga que hacer. Hablo de forma más lenta, de forma que siento todo aquello que digo y que cada palabra tiene un sentido, porque pienso en aquello que voy a decir antes de decirlo. Y esto solo te viene cuando sigues el principio de no tener prisa. Porque cuando empiezo a tener prisa por contar mi mensaje, porque este vídeo se acabe, es cuando empiezo a contarlo de forma rápida y a lo mejor hay cosas que tú no acabas de entender. No tener prisa es un estilo de vida. Es aceptar que no puedes tener el control sobre tu tiempo. La mayoría de personas tienen prisa porque intentan controlar el tiempo, intentan hacer todo eso que quieren hacer, pero que no les da tiempo a hacerlo. Y claro, tú no puedes llegar a controlar el tiempo, tú no puedes sumarle horas al día, tú tienes las horas que tienes. Y cuando aceptas que no puedes tener el control sobre el tiempo y que habrá cosas que no podrás hacer por el día, empiezas a hacer aquellas cosas que sí decides hacer de una forma totalmente diferente. Y cada cosa que haces la haces con una mayor calidad. Y te involucras muchísimo más en aquello que vas a hacer. Por eso es importante no vivir con prisa. También porque la forma de comunicar que tendrás será totalmente diferente. Y la gente lo notará, te notará mucho más segura. Te notará una persona mucho más segura, más confiada. Y preguntarán, oye, ¿y esta persona cómo ha cambiado tanto su comunicación? Porque has dejado de querer tomar el control de tu vida y de tu tiempo. Y has decidido que si estás ahí es porque vas a estar ahí. Y no vas a tener prisa, te vas a tomar tu tiempo. Así que hemos hablado de pensar con claridad, dormir profundamente y tomarte tu tiempo. El cuarto, y no por ello menos importante, es el de vivir de forma silenciosa. Esto también se ha convertido en un lujo. Hoy en día parece que tenemos que ser ostentosos, que todo aquello lo tenemos que llevar llamando la atención. Todo aquello que hacemos es para llamar la atención. Si hacemos un buen acto, tenemos que poner en redes sociales que hemos donado tanto dinero, que hemos hecho un buen acto, que hemos ayudado a una señora. Tenemos que poner en redes sociales toda nuestra vida. Y eso hace que tú quieras hacer las cosas por llamar la atención. Y cuando buscas una validación externa, tu comunicación cambia completamente. Empiezas a hablar con mucha más duda, más incerteza, más incertidumbre. Empiezas a hablar de forma que
las demás personas sienten que tienen que darte una validación. Y las otras personas te notan necesitada de validación. Por eso es importante que empieces a vivir de forma silenciosa. Que si haces un buen acto, que no vayas gritándolo por ahí. Que si vas a hacer un viaje, tampoco lo vayas a postear en redes sociales. Que al final te centres en vivir tu vida, sin prisa, durmiendo bien, pensando con claridad y disfrutando de cada momento. Si sigues estos 4 principios, te aseguro que tu comunicación cambiará por completo. Después podemos hablar de técnicas y estrategias y estructuras para que tú puedas comunicar de una forma completamente diferente. Pero lo primero que siempre les digo a mis clientes es que si no cambian algo aquí, da igual lo que yo les dé, que no va a cambiar nada. Porque lo primero que tienes que cambiar es tu interior. Hay que ir de dentro hacia afuera, siempre, siempre. Si tú quieres hablar de forma elocuente, de forma elegante, de forma que inspire, impacte, se diferencie, necesitas seguir estos 4 principios. Necesitas empezar a pensar con más claridad, escribir todo aquello que piensas y desarrollarlo, para que ese proceso te haga pensar con mucha más claridad. Y en lugar de tener ese batiburrillo de información, tener un pensamiento claro de información. Dormir de forma profunda, cuidar tu sueño, porque al final solo tienes una vida y si quieres vivir más, duerme mejor. Cuida tu sueño, además tomarás mejores decisiones, liderarás mejor y pensarás con más claridad. Tercero, muévete sin prisa. No tengas prisa para conseguir las cosas. No tengas prisa para contar algo. No tengas prisa para moverte de un sitio a otro. Ve con calma. Acepta que no tienes el control de tu tiempo. Acepta que habrá cosas que no podrás hacer porque no te dará el tiempo de hacerlas. Y cuando aceptes eso, disfrutarás más y tomarás mejores decisiones sobre lo que quieres o no hacer. Y cuarto, muévete de forma silenciosa, vive de forma silenciosa. No quieras pretender que eres algo que no eres. No quieras ostentar una vida que no tienes. Si sigues estos 4 principios, comunicarás de forma totalmente diferente. Déjame en los comentarios si es verdad. Yo lo he vivido en primera persona. Cuéntame si tú también lo has podido vivir, esta transformación en tu comunicación por el mero hecho de seguir estos 4 principios. Y si quieres aprender más sobre comunicación, sobre oratoria, sobre comunicar de forma elegante, elocuente y de forma que inspire, sígueme y nos vemos mañana, o pasado mañana, o el otro. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.